Bueno, Ok. entonces voy a comenzar con el año 10.000 antes de Cristo, en donde se presentó la Revolución Agraria. La Revolución Agraria, o sea, hace 12.000 años. Eh, Después la Segunda Revolución, 1700, y la Tercera Revolución, la industrial, y la de las telecomunicaciones en 1980, en la década de los 80. Entonces llevamos tres revoluciones. Algunos mencionan una cuarta ahora, la nanotecnología, o algunas otras, pero no se ha definido todavía. De todas formas, sabemos que esta revolución agraria fue la primera. ¿Y por qué es importante? Resulta que la revolución agraria, ¿en qué consistió? En que las personas dejaron de ser sedentarias, perdón, dejaron de ser nómadas y pasaron a ser sedentarias. Con el sedentarismo, entonces se comenzó a crear la agricultura, el agro, el campo, o sea, a producir, a cultivar, y la pesca y la caza se estaban haciendo, pero se comienza a cultivar. ¿Qué sucede cuando se cultiva? Que cuando se recoge la cosecha, entonces tenemos excedentes, tenemos mucha producción en ese momento y por lo tanto vamos a tener excedentes. No podemos consumir todo al mismo tiempo. Entonces tenemos excedentes. Cuando tenemos excedentes, entonces ¿qué tratamos de hacer con lo que nos queda mucho? Entonces tratamos de cambiarlo por alguna cosa. En esta época, recordemos, lo queremos cambiar por lo que sea, no, sin pensar en precio, sin pensar en precio, sino que yo quiero consumir lo que produce el señor de allá arriba, el de la loma, o el de la llanura, o el de la bajura, o el de tal parte, el del frío, o el del calor. Yo quiero consumir esas cosas también. Entonces aparece el trueque, el trueque. Yo voy y y le llevo a usted algo y usted me da algo de lo que usted está produciendo. Entonces, esa es una parte, mejor dicho, prácticamente comienza la economía, comienza ahí el comercio, el trueque, el intercambio de bienes. Entonces, por eso es muy importante. Aquí les digo que el que quiera interrumpirme no hay ningún problema. Como no nos estamos viendo, entonces ustedes no pueden levantar la mano ni nada de eso. Entonces, solamente me dicen que quiera preguntar o hacer algún aporte. Aquí no es solamente preguntar, es también hacer aportes, comentar alguna cosa que recuerden ustedes. Bueno, eso es lo que sucede aquí en en esta etapa, la revolución agraria. Por eso es tan importante. Aparece el trueque, comenzamos a intercambiar. Bueno, por eso está señalado aquí en esta línea del tiempo, en esa época fue. De ahí comienzan a cambiar las etapas, los periodos. Entonces tenemos una partecita, por ejemplo, de la parte griega, que se conoce mucho. Bueno, a mí me gusta mucho trabajar con los griegos. Eh, de pronto los hindúes y los chinos, y esta poco le he trabajado. Más bien me gusta más investigar esta otra. Eh, entonces, por ejemplo, en el siglo, en el 700 antes de Cristo, en el siglo séptimo antes de Cristo, con Hesíodo, que comienza a escribir, bueno, estos son aportes, todos estos son de económicos, ¿no? Porque de todas formas hay muchos aportes eh, sociales, psicológicos, filosóficos, filosofía, gran cantidad. Pero nos interesa aquí la parte económica. Entonces, Hesíodo es de los primeros, no es el primero, pero es de los primeros que comienza a hablar de la parte de la eficiencia en el hogar. Eh, Escribe The World of Days, los trabajos y los días. Entonces, en esa parte lo que está explicando es como haciendo una rememoranza. Recuerden que en esa época se escribía en forma diferente que lo que escribimos ahora, ¿no? Era como Ujú. en poemas y con un vocabulario muy sofisticado y muy elevado y muy... es importante leerlo para ver uno, para conocer cómo era que se comunicaban en esa época. Entonces, un vocabulario hasta bonito, The Word of Days, los trabajos y los días, en donde especificaba eso, ¿no? En qué época debe usted sembrar, cuándo debe recolectar, cuándo debe, todas las épocas, para buscar las épocas de lluvia, las épocas de verano y esa época, y qué es lo que debe hacer usted en la casa, qué debe hacer usted, qué debe hacer la mujer, qué deben hacer los niños, la distribución de esa parte, la distribución del trabajo, la distribución del trabajo. Hesíodo, The Word of Days. Si alguien quiere trabajarnos para la próxima clase de Hesíodo,
Entonces me dicen y entonces de una vez asignamos a Hesíodo y a Jenofonte. El que le guste puede comentarlo. Inclusive hay algunos que dicen que Hesíodo no existió. Bueno, es que como fue tanto tiempo, entonces algunos dudan de la existencia de muchos de estos pensadores. Bueno, ahora pasemos a hablar un poquito de cómo vamos hasta ahí, cómo vamos con Hesíodo. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, bueno. Ahora pasamos a Jenofonte. Jenofonte sí fue posterior, posterior. Fue, eh, aquí él fue contemporáneo con Sócrates, Platón, Aristóteles, los otros griegos también. Fue contemporáneo, un poquitico antes de Jenofonte. De pronto Jenofonte contemporáneo con Sócrates, que fue de los primeros, el que murió por la cicuta. Jenofonte es el que escribe el primer tratado de economía, o Economicus, o el económico, o Economicus, se le llamó. Y en él también entonces describe la eficiencia en el hogar, la eficiencia de la administración pública, cómo se debe manejar los recursos, cómo se debe manejar una hacienda. Cuando ustedes lo ponen a manejar una hacienda, una finca, un territorio, entonces lo que hay que buscar, dice Jenofonte, es que usted incremente el capital, incremente lo que tiene. O sea que si a usted le entregan 200 reses, usted entregue 300, que al otro año hayan 220 y que el otro siguiente 250, que vaya a ir aumentando. Ese es una buena administración pública, una buena administración de una hacienda. Tiene una buena característica Jenofonte y es que como fue escritor, recuerden en esa época, ustedes recuerdan a Homero, el que escribió la Ilíada y la Odisea y el ciego. ¿Sí? ¿Ustedes leyeron la Ilíada y la Odisea? Claro. ¿Sí la leyeron? Ay, sí, lo tenía en mute, perdón. ¿No? Sí, yo sí la leí. Bueno, bueno, eso nos sacó cana, ¿no? Ah, sí. Esa lecturita, porque es muy largo, muy largo. Pero bueno, voy a ponerlos aquí. Profe, perdón, ¿cómo era que se llamaba el libro que escribió este man? Jero- ¿Genofonte? Genofonte. ¿Genofonte o ¿Cómo se llama? Hesiodo? Genofonte, que usted dijo que él escribió el primer tratado de economía. O Economicus, o Economicus, o Economicus. Gracias. El económico, sí. Entonces, es muy importante Jenofonte porque les decía que todos ellos, así como Homero también, ellos eran escribanos, ¿no? Y iban detrás de los ejércitos, iban detrás de los ejércitos y iban escribiendo todas las hazañas, todo lo que iban haciendo. Eso eran todo. Homero también fue lo mismo. Homero fue contemporáneo con Jenofonte. Entonces, resulta que Jenofonte iba detrás del ejército así, y escribiendo las hazañas y todo. En esa época, pues se respetaba mucho a esas personas, ¿no? Inclusive, los del ejército viajaban con las mujeres y niños también iban atrás. Iban atrás, ¿no? No iban con ellos allá al lado, sino iban atrás. Adelante iba el ejército y por ahí diga usted como a los 100, 200 metros, iban el otro ejército que eran mujeres, niños, los acompañantes. ¿Estamos? Resulta que a Jenofonte le gustó tanto la guerra, el combate, que se volvió militar. Entonces perteneció al ejército. Bueno, fue una odisea, el Anábasis, el Anábasis, lo que escribió, uno de los tantos que escribió Jenofonte, es muy importante. Me gustaría que escoja este tema de Jenofonte, nos hiciera un detallado comentario sobre el Anábasis, un comentario, fue un recorrido bastante largo. Yo vi por ahí una película hace como 1 o 2 años que me pareció muy parecida al el vuelo del águila o alguna cosa así. Y me pareció muy parecida.
Se me hizo que era de lo mismo, de pronto tenían que ver con eso. Pero bueno, eso era Jenofonte, muy pensante, militar, entonces se volvió militar y en una guerra murió el capitán, el comandante de la fuerza y entonces todo el mundo comenzó a seguirlo a él, entonces se convirtió en comandante. Entonces le fue muy bien en esa parte, pero después le fue muy mal. Bueno, ahí para hablar un poquito de Hesíodo, de Jenofonte, de esa época de Homero. Homero sí, como no escribió nada económico, por eso no aparece aquí, pero lógicamente como escritor, Homero fue buenísimo. Pues imagínense, a todos nos tocó leer, en todo el mundo yo creo, pero en todo leímos la Odisea y la Ilíada. Bueno, de eso estamos hablando del siglo cuarto, del 400 antes de Cristo, 370, 380 antes de Cristo. Y después de esto pasamos a Sócrates, Platón y Aristóteles, esos sí muy conocidos por filósofos, porque eran grandes filósofos, entonces más conocidos. Cuéntenme, ¿cómo estamos hasta aquí? Todo bien. ¿Sí? Bien, perfecto. Bien. Entonces, Sócrates, Platón y Aristóteles, tres filósofos, pero también se interesaron mucho por las finanzas. Recuerden, aquí sale la República. Bueno, recordemos que Sócrates no escribió, ¿no? Más bien lo escrito fue de Aristóteles, fue el que hizo las remembranzas de todo lo de Sócrates. Sócrates decía que podían tergiversarle las cosas que él decía. Sócrates murió envenenado con cicuta. Sócrates, Platón y Aristóteles, griegos también, 360 a.C. Si alguien quiere escoger uno de estos tres, también ustedes van escogiendo los temas primeros. Hesíodo y Jenofonte son para la siguiente lección. Sócrates, Platón y Aristóteles para la 3. Estamos... Ah, bueno, otra cosa que menos mal que me acordé. Otra cosa es que esta es la semana 2. Entonces, la universidad aplazó la semana 1. Entonces, nos toca reponer esa semana. Oigan. Sí, señor. Entonces, oficialmente, me he dicho, estamos en la semana 2 para cualquier cosa. Entonces, la universidad nos decía que lo hiciéramos en la semana 4. Nosotros podemos hacer en la tercera, en la 3 o 4. Como van a ser las sesiones, van a ser de 2 horas, entonces yo creo que no van a estar ustedes muy cansados. Entonces, ustedes ahora que nos corte aquí, nos tomemos el primer cafecito, entonces ustedes pueden hablar ahí a ver cuál les parece mejor. Pero de todas formas, como vamos a estar grabando las sesiones, entonces si alguien no puede o tiene que retirarse o llega tarde o cualquier cosa de esas, entonces yo les voy a mandar, yo creo que por WhatsApp, porque ensayé la reunión de anoche, YouTube no la aguantó. Vea, ya me está diciendo aquí que nos quedan 10 minutos. YouTube no la aguantó y el de la universidad tampoco. Entonces no pude bajarle la información. Entonces me bragué por un lado de una manera, de otra, hasta que por WhatsApp pude enviárselos. Entonces ellos ya tienen la información de anoche, la clase de anoche. Entonces yo mañana también les mando a ustedes por WhatsApp esta presentacioncita que estamos haciendo, para que ustedes la tengan ahí. Y así vamos a seguir haciendo siempre. Si a mí se me olvida o algo, ustedes me acuerdan que debemos grabar la conversación. Bueno, ¿alguien ya quiere escoger algún tema para la próxima? ¿No están pensando en Hesíodo o en Jenofonte? La verdad, yo nunca había escuchado de ellos. Yo quiero investigar de eso. Ah, bueno, entonces mire a ver cuál quiere. Solo es uno. Ah, bueno, pues entonces Yo los creí dos. que eran dos. ¿Para qué sapo que soy? No, Sí. no, uno. Ah, bueno, entonces ¿cuál de los dos? Y otro compañero que escoja. Jenofonte. Jenofonte, correcto. Entonces, recuerde, nos trae algo o Economicus y del Anábasis. Anábasis. Busque el Anábasis.
Cualquier cosa que le falte, yo tengo mucha información, pero como lo que se trata es de que ustedes investiguen, de que vean un autor o otro autor, eso es investigar. Porque yo les puedo pasar lo que tengo y entonces ustedes vienen y lo recitan aquí, de eso no se trata. Es que ustedes lo lean en una parte, ¿no? En una parte dicen, no, que ese no existió, ese es ficticio, y en otro va a decir otra cosa. Entonces, eso es lo que quiero, que ustedes investiguen, que aprendamos un poquito. ¿Estamos? Sí, señor. Ah, bueno, entonces usted se le mide a Genofonte. ¿Y quién se le va a Ajá, medir y a...? eso ¿Sí? va a ser para a mí me toca la otra semana, Sí, entonces. para la otra semana. Ok. ¿Gesiodo ya alguien lo quiere? ¿Quién? Bueno, sí, ahora lo piensan, ahora lo piensan. Bueno, entonces seguimos, bueno, Sócrates, Platón y Aristóteles. Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino por allá en 1160, entre 1100 y 1200. Santo Tomás de Aquino. Pegamos un gran salto aquí porque esto ya de aquí en adelante ya es después de Cristo. Esto de aquí, pero muy importante. Aquí, vea que desde Sócrates, Platón, Aristóteles viene la pelea aquí con la tasa de interés, que eso es usura, que usted no puede cobrar tasa de interés a una persona por prestarle una plata, que eso es pecado, entonces ahí entra ya la religión a, a formar parte de esto. El valor, el precio de un bien, ¿cuál es? ¿Cuánto debe costar un bien? Entonces usted debe vender un bien por lo que le costó hacerlo y no debe tener ningún beneficio sobre él porque eso es pecado. Entonces, en toda esa época, fíjese, desde el año más o menos 360, desde los 400, 360, así Sócrates, Platón, Aristóteles, como hasta el 1400, viene el mismo pleito. Que sí, que no, el uno. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, se decía que no se podía cobrar interés. Después que no se le podía cobrar interés a los pobres, que se le podía cobrar interés, pero a los ricos. Entonces, ¿cuál era el problema? Que si usted no le podía cobrar interés a los pobres, entonces no le prestaba plata. Entonces a los pobres nadie les prestaba plata. Si usted tiene un lote de terreno, 200 hectáreas, pero no tiene plata para cultivarla, entonces tiene que conseguir un crédito. Pero resulta que como usted es pobre, entonces a usted no le prestan, porque no le pueden cobrar interés. Entonces, ¿se dan cuenta todas las rivalidades, los problemas que van surgiendo? Sí, pero no. Entonces usted es pobre, entonces no le pueden cobrar interés. Pero como no le puedo cobrar interés a usted, entonces yo no le presto. ¿Por qué? Porque estoy arriesgando mi plata y de pronto usted no me la paga. Esos son los problemas que se van presentando, que van suscitando. Entonces, ahí comienzan los reyes a decir, bueno, que sí, el otro que no, el otro que... Comienzan los pleitos. Santo Tomás de Aquino comienza a dilucidar un poco, pero de todas formas, nunca con exactitud, nunca decir sí o no. Nunca, no. Siempre bueno, que es mejor aconsejar que se preste, pero que se tenga mucho cuidado. Nunca dando un término exacto. Santo Tomás de Aquino. Yo creo que hasta ahí vamos a tener el primer parcial. Hasta ahí vamos a tener el primer parcial. Con Hesíodo, Jenofonte, Sócrates, Platón, Aristóteles, Santo Tomás de Aquino. Hasta ahí a la semana 6. En la semana 6 tenemos el primer parcial. En la semana 11 tenemos el segundo y 15 el examen. Entonces de ahí saltamos, del 1200 saltamos al 1500 con los mercantilistas. Mercantilistas. Entonces ustedes se pueden dar cuenta del término de mercantilismo, sonado por... Bueno, ya casi me cierra aquí. Yo creo que podríamos dejar los mercantilistas para después del cafecito. ¿Cómo les parece a ustedes? Muy bien, muy buena Sí, decisión, la verdad. sí, porque Ok, perfecto, para que no quede cortado. sí, precisamente, para que no me quede la mitad del mercantilismo. Y les cortamos aquí. Entonces, 10 minuticos para el Dale. cafecito. ¿Sí? Señor, nos avisa por WhatsApp. Ok. Sí, no, pues dejémoslo en...
A las y 42. Ok, listo. Son las 7:32, a las 7:42. Entonces nos metemos. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, entonces voy a cerrar.